Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Saberes para la Escena. El día de hoy les acompaña yo, el profesor Luis Rojas, coordinador pedagógico de este proceso, y quien nos va a acompañar el día de hoy, nuestro profesor, que le vamos a dar hoy la bienvenida a un nuevo docente que se llama John Alex García. Bienvenido, profesor. Hoy vamos a trabajar, mire, el sistema de sonido. Entonces vamos a invitarlos inicialmente a que me acompañen a dos laboratorios. El de hoy, el de esta sesión, es un laboratorio sobre sonido de PA. ¿Qué significa sonido PA? Sonido de puntos abiertos o para hacerlo en eventos públicos afuera. Entonces para eso se necesitan todos estos elementos maravillosos, así que los vamos a aprender a conocer, a reconocer, cómo se llaman, cómo se conectan, cómo se configuran y todo. Entonces vamos a dar la bienvenida a este espacio de laboratorio. Espero que estén muy contentos y muy felices con este nuevo proceso que vamos a arrancar en esta sesión, que se llama Saberes de Sonido, que son dos laboratorios. El primero va a quedar colgado en este momento y el segundo más adelante, que va a tratar sobre temas de sonido en estudio. El primero es, recordemos, sonido PA, y el segundo, sonido en estudio. Bienvenidos y bienvenidas a Saberes para la Escena. Hola, muy buenas tardes, días, noches. Desde el momento en el que se vea el video, en el tiempo que se vea el video. Mucho gusto, mi nombre es John Alexander García Bonilla, soy productor musical. Y digamos que hoy estamos apoyando el proyecto de Saberes sobre la Escena, en un apoyo un poco más técnico para las puestas en escenas que ustedes desarrollen. Que se llene un poco de conocimiento de la parte técnica de cómo funciona el audio en vivo, y que lo puedan adaptar a las diferentes circunstancias que se puedan presentar en los montajes de escena que ustedes desarrollan. Vamos a abarcar un poco el tema de conexiones de audio, de las más básicas con las que se pueden llegar a enfrentar en cualquier momento. Vamos a abarcar también el conocimiento un poco de cómo funciona una consola y todo lo que necesitamos o requerimos para poner en marcha un sistema de sonido pequeñito, un poco semiprofesional, no tan profesional, y pues eso es lo que vamos a ver. Listo. Bueno, el profesor John es un compañero que nos viene apoyando en Escena de Impacto en todo el tema del audio. Tiene experiencia en sonido PA y también va a ser el compañero que nos va a estar acompañando en todo el tema de sonido en estudio para el próximo miércoles. Entonces, profe, ¿cuál es la idea de la sesión? Cuéntanos, ¿cómo es la idea? En esta sesión vamos a ver primero los requerimientos que necesitamos para instalar un sonido sencillo como el que tenemos hoy. Es decir, entonces, como los materiales. Los cables. Los cables, y vamos también a dar una pequeña introducción a cómo funciona una mesa de mezcla. Hágale. Entonces, pues digamos que lo primero que necesitamos es obviamente corriente. Siempre es importante tener en cuenta que la corriente tiene que ser muy estable en la parte del audio, porque en estos casos sí podemos estar escuchando la corriente. Cuando la corriente no es de muy buena calidad, eso se nos va a convertir en ruido que vamos a estar amplificando. Entonces tener en cuenta que la corriente tiene que ser muy estable. Los cables son cables de señal. Por lo general hay varios tipos. Acá abajo en la consola podemos ver los tipos de conectores con los que contamos. En este caso, estos de 3 pines, que son XLR, que son hembras, que aquí cuando son hembras quiere decir que la señal es de entrada. Tenemos un conector tipo TS o TRS, que comúnmente lo llamamos plug, que es el que conocemos, que es de una medida de 1/4. Y tenemos por último acá un conector de RCA, que estos sí son un poco más domésticos, son conectores más domésticos, los encontramos en teatros en casa y equipos de sonido caseros. Okay. Pero pues también lo tenemos acá como un auxiliar para diferentes usos, que ya vamos a explicar un poquito más adelante. Los cables para estos conectores. Mira quién tenemos aquí, uno de nuestros compañeros estudiantes, mira.
Va haciéndole la clase al que va quedando grabado. Entonces, tenemos el conector XLR, Ajá. que viene hembra y viene macho. Que ¿cuál es el hembra y cuál es el macho? Pues, lo voy a decir vulgarmente, pero pues los pipicitos son de los machos. Y la hembrita. Por lo general la O hembra sea, es estos pines de palito son machos macho. y estas hembras. ¿Y La qué hembra. función, por qué no son los dos iguales? ¿Qué función presta? Precisamente para poder identificar la señal que entra o la que sale. Por lo general, siempre que vamos a salir de algún equipo que tenga este conector, salimos en la hembra y entramos con el macho. Entonces, entrada, En este caso entramos macho. entramos y acá por lo menos tenemos dos salidas. Esto sale en hembra. Esa es la idea de los cables, mientras que con unos TRS, como son igual por punta y punta, no vamos a saber nunca reconocer si estamos entrando o estamos saliendo. Por eso hay que también tener en cuenta los emblemas o los títulos de los conectores. Tenemos que tener muy presente y por lo general las consolas lo dicen, in o out, entrada y salida. Tenemos que tener muy presente eso para saber qué es lo que vamos a hacer. Es decir, profe, que el lenguaje que maneja la mayoría de las consolas es en inglés. Sí, netamente en inglés. Nunca va a decir entrada o salida, pero pues digamos que si conocemos las dos palabritas en inglés, pues lo podemos llevar. Entonces, ¿cómo sería? lo podemos Entrada es pilotear. in, Entrada es in y salida son out. out. Listo, vale. Eso es con lo único que nos vamos a enfrentar. Entonces, pues ya sabiendo lo que necesitamos, corriente y cables de señal, podemos empezar a saber qué es lo que requerimos. Vamos a hacer una explicación un poquito básica de lo que es un mixer. Un mixer es, como su nombre en inglés lo dice, es una mezcladora. Mezcla las diferentes señales que yo estoy trayendo hacia la mezcladora y la saca por un par estéreo. ¿Sí? Esa es la función de una mezcladora. Mucha gente se asusta porque una mezcladora de 32 canales y la ve llena de botones, pero pues la jugadita esta es en entender un canal. Si su merced se aprende un canal de la consola, puede manejar 64 canales. Hay consolas de 64, de 32, de 16. Esta que tenemos acá es de 8. Pero digamos que el funcionamiento básico de un canal es el mismo para el resto de los canales. ¿Cómo funciona? Tengo una señal de micrófono que entra al canal y pasa por diferentes procesos. La señal del micrófono es un poco débil, entonces esta parte de acá, por lo general en la parte de arriba de cada canal, es la sección de ganancia. Acá es donde vamos a amplificar esa señal para poderla llevar al otro sistema de amplificación. Son varias etapas de amplificación. Entonces tenemos señal de entrada, conectamos el micrófono y no se escucha nada. Claro, listo. Le vamos a dar ganancia, que es diferente al volumen. Es diferente. Esto es una etapa de ganancia, es decir, que se potencia la señal eléctrica que viene del micrófono, y esto es volumen, que es otra etapa. Después de que entramos al canal, podemos pasar por diferentes procesos. Hay consolas que tienen compresiones, hay muchos procesos que se pueden aplicar al audio. En esta consola que tenemos acá, tenemos una etapa de ecualización. La ecualización pues es el ajuste de las frecuencias de una señal de audio. Están divididas entre bajo, medio y alto, que se pueden ajustar como para dar un poquito más de claridad a la voz, como para ecualizar es la palabra. En esta consola tenemos una etapa de efectos, que es un banco de efectos que tenemos acá predeterminados y que le podemos dar a diferentes canales de la consola. Entonces tenemos reverb, tenemos delay. ¿Qué significa eso, profe? Porque como eso está en inglés, de pronto no nos queda tan claro. Cuando nosotros tenemos una voz seca, o sea que no tiene efecto, la voz, ¿cómo explicarlo? Bueno, digamos, son efectos que se le dan a las señales, como la voz, que hacen que la voz se sienta como en un espacio grande. Cuando nosotros entramos a una iglesia y hablamos, se escucha un eco. Ese eco está
simulado en este banco de efectos, como muchos otros efectos, el delay, cuando estamos por ahí en un risco y hacemos el grito, el aplauso y que suena después, son efectos que están simulados que se le pueden dar a las señales de voz. Entonces también los tenemos acá disponibles. ¿Esos efectos solo se aplican para la voz? O sea, si uno tiene un instrumento también le puede aplicar eso. Se puede aplicar a cualquier señal que yo tenga ahí. Se puede aplicar a la guitarra, a un bajo. O sea, son efectos con los que podemos contar. Como para modificación de sonidos, ¿sí? Sí, digamos Cuanto a lo que es que va como a para salir. darle espacialidad a la señal. Ah, ok. Ahorita conectamos, hacemos la pruebita de cómo suenan esos efectos Vale. y cómo se pueden usar. Porque digamos, si yo estoy haciendo una conferencia en un lugar donde está controlado la acústica y se escucha muy seco, como en el espacio donde estamos, es mejor un poquito de reverb para que no se sienta tan opaca y tan apagada la voz, como tan seca, como si estuviéramos en una caja. Ok. Si estamos en un lugar mucho más reverberante, como una iglesia, pues meter reverb es contraproducente, o sea, no se usaría. Entonces ahí se deja seco la señal y el espacio del recinto es el que nos va a dar el efecto naturalmente. Acá en la consola también tenemos una sección auxiliar que puede ser usada para monitoreo. Entonces tengo mis dos parlantes que salen, que es lo que escucha las personas, que es lo que escucha la gente, pero tengo una sección donde puedo sacar la señal de ese canal pero que no se escuche afuera y se escuche adentro en una tarima, ¿sí? Entonces ese también es como otra salida que tiene la consola. Botones de mute para apagar el canal o mutearlo, que no se nos escuche ese canal, Sí, señor. y el fader de volumen. Como digo, nosotros tenemos las entradas de señal y se van a converger a dos salidas estéreo. Por lo general siempre es estéreo, se puede usar un parlante y puede salir por un lado, pero por lo general cuando uno va a un concierto siempre es un lado L, un lado R. De Ryzen. Ya. Tenemos conectores auxiliares para poder conectar el celular. Mucha gente ya conoce el cable 2 a 1 porque es muy común usarlo domésticamente. Ese cable auxiliar para los escenarios en donde de pronto necesiten que poner música o poner una voz en off que fue grabada. Mucha gente y ustedes se van a enfrentar a eso, pues la fácil es el celular. Entonces el cablecito entra aquí y acá yo lo tengo como un canal más. Entonces esa señal también puede ir mezclada con voces, o sea, es otro recurso que tenemos. De entrada. Pregunta, este canal, ¿por dónde se maneja ahí en los faders? Acá tenemos un canal que dice MP3. Aquí sí. Ah, no, perdón. Ese canal en esta consola es por MP3. Sí, es MP3. Sí. Entonces por lo general le entra la señal ahí. O sea, si yo pongo un audio de un celular, ¿con este le manejo el volumen? Sí. Ah, ok. Hay otras formas de hacerlo y es que nosotros tenemos acá entradas de línea, entonces podemos conseguir un convertidor de RCA a jack de 1/4 y podemos conectar lado y lado y manejarlo por los dos canales también. Ah, y ahí se maneja en estéreo. En estéreo. También se va en estéreo. Esta consolita es una consola muy básica, hay unas que son un poquito más grandes, tienen otras prestaciones, pero lo que les digo, no se asusten cuando ven una consola de 64, si conocemos el funcionamiento de un canal, pues prácticamente ya tenemos la consola reconocida. Bueno, profe, entonces repasemos. Tenemos entonces los cables. A ver, vamos otra vez aquí por los cables. ¿Cuáles son los cables eléctricos y cuáles son las señales? A ver, el estudiante, nuestro estudiante de evaluación. Estos vendrían siendo los eléctricos. Sí, ¿por qué sabe que son eléctricos? Pues porque pues aquí tiene su entrada hacia conectar la electricidad y aquí las salidas. Listo. Este sería el conector XLR, entrada y salida, como dijo el profe. ¿Qué otros nombres tiene ese cable? Pues mucha gente lo conoce como Canon. ¿Cable Canon? Cable Canon. Pues el cable Canon no sé de dónde salió el nombre, pero pues por lo general en el área profesional se conoce como XLR.
Listo. ¿Qué otro, profesor estudiante? Tenemos este que ¿Ese qué es? lo conozco yo como cable de poder también. Va conectado de un computador a corriente igual. Puede conectar acá. En este caso va conectado a algún computador, ese cable. ¿Cuál? Ese cable, este cablecito que estaba señalando el compañero. Pues ese cable lo puede tener un computador en el adaptador, lo pueden tener los equipos profesionales de audio. O sea, ese cable le sirve para qué? ¿Para esta consola se usa? Para esta consola sirve. ¿Y en dónde para se las conecta? potencias. Ah, también para las potencias. Sí, para las ¿En cabinas. dónde va conectado ese cable, profesor? Entonces acá tenemos conector de corriente. Ah, ok. Sí, ahí pasaría. Bueno, aquí hay una pregunta que me gustaría formular, pues también aprovechando que estamos en el escenario de aprendizaje sobre sonido PA. Y es saber, profesor, ¿cómo hacemos para calcular la cantidad de corriente que necesitamos para un espacio? Digamos, este espacio es un auditorio normalmente mediano, y que entonces ¿cuánta potencia necesitamos? Si estuviéramos en una plazoleta grande o en un parque como el Simón Bolívar o cosas de esas que son gigantes, ¿cómo hacemos para calcular la corriente? Por lo general en esos escenarios se manejan plantas eléctricas, ¿sí? Wow. La corriente depende también del consumo de los equipos. El consumo del sonido en vivo se mide por vatios. Es decir, por lo general el uso doméstico de los equipos entrega entre 150 a 200 vatios de RMS, que es la potencia que nos da un equipo de sonido en una casa. Cuando hablamos de escenarios en vivo así de grandes, como un Rock al Parque, como conciertos grandes, el vatiaje se puede llegar a subir hasta 80.000. Entonces dense cuenta, de 100 vatios a 80.000 vatios el consumo es grande. Ese cálculo lo hace un electricista. Es como decir la ducha de la casa. La ducha de la casa a nosotros nos consume aproximadamente 5.000 vatios hora. Entonces pues la corriente de la casa son 5.000 vatios que está consumiendo la ducha, pero en sonido son 80.000. Entonces hay que tener en cuenta que ahí el cálculo se hace es como por consumo, y ese consumo pues los dan las plantas eléctricas que llevan a los escenarios. Ok, es decir que cuando uno tiene un sonido, perdón, cuando uno tiene un evento grande, ¿es mejor contratar una planta y no conectarse de una casa? Lo que pasa es que es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que el suministro que nosotros tenemos en la casa nos lo cobran. Yo me puedo conectar a una casa divinamente, pero son 80.000 vatios que me van a llegar de factura. Una planta trabaja a diésel y ella puede proporcionar la cantidad de corriente, además que es trifásica. Hay muchas casas que tienen solamente una línea monofásica y esa línea se va a sobrecargar. Entonces, ¿Nos puedes ampliar un poquito más sobre el tema de las líneas monofásica y trifásica? ¿Qué tipo de líneas hay? ¿Cómo se manipulan? eso ya es una parte eléctrica. Ese conocimiento no lo tengo tan abordado, pero digamos que es mejor trabajar trifásico porque cuando son escenarios en vivo nosotros tenemos conectado una cantidad de equipos, o sea, son muchísimos equipos. Aparte del sonido, que son 80.000, pues tenemos consolas, potencias, tenemos amplificadores en el escenario. Entonces es mejor repartir la carga eléctrica en tres fases de corriente que llegan de la planta, para no sobrecargar una. Además que ¿qué pasa en vivo? Cuando nosotros conectamos a una fase lo que es el sonido y a esa misma fase conectamos las luces, hay un problema de ruido que nos dan las luces nos mete la luz, nos mete ruido al sonido. Entonces, era muy parecido a lo que decías al inicio de la corriente, que era sí, lo mejor era que fuera una corriente de calidad y estable. sí. O sea, al conectar las luces, al conectar un sistema de iluminación, como por ejemplo unas luces LED o unas luces halógenas, ese tipo de luces nos va a generar ruido en el sistema de audio, si se conecta por la misma fase. Por la misma fase. Por lo general en los eventos grandes se destina una fase para todo lo que es iluminación y otra para lo que es sonido netamente. Vale, listo. Vale, Eso profesor, fue la muchas parte gracias. eléctrica. ¿Qué continuemos? A ver, ¿qué sigue? Bueno, pues no, ya es como explicar un poco cómo es la parte de la conexión, cuáles son las recomendaciones a la hora de conectar el equipo, porque hay mucha gente que llega y conecta toda la corriente
prenden y empiezan a hacer las conexiones. Eso no se debe hacer porque nosotros cuando conectamos escuchamos un clip, que es un clip que puede dañar los parlantes. Es mejor hacer todo en frío y de último, pum, prender el equipo. Entonces vamos a hacer con David el ejercicio de conectar todo el sistema paso por paso. Listo, hágale, David. Entonces, aquí está. Listo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Organizar. Listo. Organizar. Nosotros vamos a saber dónde van a quedar las cabinas, va a quedar la consola y ya y saber la ubicación de las cosas. Profe, Otra ¿cómo es la música. mejor forma de organizar un sonido? Porque digamos, a mí se me ocurriría de pronto poner las dos cabinas aquí detrás o ponerlas allá adelante. ¿Es óptimo o hay una forma óptima de organizar esto? Diferente. Cuando nosotros vamos a cine, obviamente pues el cine está con una vaina de inmersión y que 5.1 tal. Pero digamos cuando escuchamos música el equipo está al frente. Cuando lo tenemos atrás, pues no tenemos como la atención prestada en la música. Cuando nosotros escuchamos música lo escuchamos es hacia el frente. El equipo lo ponemos es al frente, no atrás. Obviamente se va a escuchar. Pero O sea, lo ideal es, ejemplo, si yo soy un músico, digamos el compañero David es un músico, y él va a poner su sonido, entonces él debe poner el sonido a los lados de él, o lo puede poner allá donde está el público. es que es un tema como de perspectiva. El teatro como se mira hacia el frente. Sí, ahí está. Entonces lo ideal es que el sonido salga de al frente. Ok. Si yo mando una voz o un parlante detrás del escenario del público y me hablan allá y yo escucho acá, entonces ya pues el cerebro dice, acá está pasando algo psicoacústicamente raro, porque es que yo estoy viendo al man al frente pero escucho atrás. Entonces es más estético. Ah, ya. O sea, sí es más estético. Uno por lo general cuando va a un concierto uno ve es al frente y el sonido nos llega hacia al frente. Por lo general ponerlo atrás y ver al frente es estéticamente raro. No está mal. Entonces repasemos. Entonces el sonido se debe colocar en perspectiva hacia el público, mirando hacia el público. Listo, perfecto. ¿Va? Ahí está, ahí muy bien. Avancemos, profesor. Como nosotros estamos trabajando con señal estéreo, ¿por qué? Porque bueno, una voz se puede escuchar por los dos parlantes la misma vaina. Sí, el estéreo se maneja es porque el oído humano son dos oídos, no es uno. Y uno trata con la configuración estéreo de asimilar un poquito, de simular lo que hace el oído también, que es escucha a un lado, escucha al otro y trata de que sea como, o sea, hacer que se reproduzca lo que el sonido, lo que el oído también está percibiendo. Esa es la idea. Hay sistemas de canales 5.1 y eso que es más inmersivo, pero es más espacial. Ok. Bueno, entonces, Acomodar dónde vamos a ubicar los baffles, los parlantes, consola. Listo, háganle. Entonces, digamos, vamos a hacer un arreglo en estéreo. Entonces, una cabina a un lado y otra cabina al otro. Ya. ok. Esta cabinita acá. ¿Puedes dejar acá? Sí, digamos que ahorita por efectos de la clase no las vamos a abrir tanto porque pues, digamos no estamos tan llenos ni nada. Digamos que vamos a dejar la consolita acá, que ya tenemos Muy bien, como lo hemos visto, el profesor ha venido intentando explicarnos de qué se trata cada uno de los elementos que ustedes han encontrado el día de hoy en el taller de PA. Recordemos y repasemos un poquito. Están las cabinas, los monitores de sonido, está el mixer o la mezcladora, están los cables de señal, que son los que llevan la señal de entre uno y otro de los aparatos, y están los cables de corriente eléctrica, que son los que llevan los que soportan la energía de la operación del sonido y de la amplificación del sonido como tal. ¿Listo? Entonces, muy bien, muchas gracias. ¿Qué continúa, mi profe? todos los equipos que tengan switch abajo. O sea, yo podemos conectar a la corriente de una vez, tan dejar, pero sin prender los switches. Ah, ok. Revisamos. Estamos conectados. Aquí atrás. Acá hay una cerquita. Y se lo baja para este de acá.
Esto estamos con corriente. Pero corriente. Vamos con señal. Ya teniendo corriente, sin prender los equipos, vamos a cuadrar la señal. Entonces, ¿qué es lo que primero se cuadra? Las salidas de la consola. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cómo tengo mi arreglo. Entonces, son dos parlantes. Ok. La consola me está diciendo acá que tiene un estéreo de salida, que tiene un L y que tiene un R, que sería la posición de los parlantes, el parlante izquierdo y el parlante derecho. Tener en cuenta también eso, porque muchas veces queda cruzado y resulta sonando lo que es del izquierdo en el derecho y viceversa. Sí se siente raro, de hecho cuando uno se pone los audífonos al revés, también se sienten raros. Pues todo depende también de de la perspectiva con la que el ingeniero esté haciendo la mezcla. Porque digamos que tenemos un grupo al frente. Por lo general los ingenieros siempre mezclan con la perspectiva del público. Entonces, si yo estoy viendo un baterista y está tocando el hi-hat acá, lo ideal es que si yo lo veo al frente, pues yo lo voy a ver con el hi-hat a la izquierda del batero, pero es a la derecha del público. Entonces yo hago el paneo, que el paneo es llevar la señal de ese hi-hat hacia la derecha, porque por lo mismo la estética del sonido pues se hace que uno se sienta raro. Si él pega el palatillazo acá y me suena acá, pues ya el cerebro dice, o sea, acá está pasando algo raro. Entonces la idea no es engañar al cerebro ni al oído, tratar de que el público escuche lo que está viendo. Es algo así como lo que pasa en cine. Si yo veo que está pasando un carro de izquierda a derecha y el carro pasa de aquí a allá, pero el sonido llega de aquí hasta allá, pues es una vaina que se va a sentir muy raro. Es un poco de la lógica del sonido también en ese sentido. Tenemos las salidas de la consola y vamos a conectar un microfonito. Pero entonces vamos a usar Sigan, bienvenidos. Entonces tenemos la entrada, que es el macho, y al micrófono nos está llegando la hembra. No hay pierde. No hay pierde porque nunca este conector que es macho me va a entrar en el micrófono. Nunca. Por lógica no. Por lógica no. Son cables que son como para eso, antibobos. Pues para... Hay cables en los que son iguales las dos puntas y ahí sí es donde hay que estar un poquito más en la juega de leer la nomenclatura y las entradas y salidas de lo que vayamos a hacer. Ok, listo. Entonces, voy a desconectar el micrófono. Le quitamos y... aquí. Gracias. Entonces, en este caso lo voy a poner en el canal 1. En el 1. Ok. Cuando ya sabemos, estamos seguros de que todo está conectado, digamos acá estamos haciendo una conexión sencilla, un sistema que es muy básico, ya podemos prender. Pero cuando son sistemas de 64 canales, procesos por lado, lo primero que se hace es conectar todo el equipo. En este caso se puede hacer una cosa y es que lo último que se prende es la tapa de potencia de las cabinas. Hay potencias que son como estas que son potenciadas, que ya tienen el amplificador por dentro, pero los sistemas profesionales ahora estamos muy modernos y ya todas las potencias vienen incrustadas en la parlantería.
Pero anteriormente eran potencias que tocaba llevarle la señal a la potencia y de la potencia salía a las cabinas. Entonces toca hacer primero toda la conexión, sea como sea el sistema. Siempre tratar de que todas las cabinas estén conectadas, porque hay gente que conecta la cabina cuando el sistema está con corriente y se pueden ir las cabinas por un pico de voltaje que hay en la corriente. Ahí ya podemos prender. ¿Qué se recomienda? Prender todo el sistema antes de cabinas, todo. Nosotros prendemos la consola, prendemos procesos, prendemos equipos de pronto de amplificación de guitarra, y lo último que se prende es la parlantería. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una prueba, va a sonar lo que les voy a decir para que entiendan qué es lo que pasa cuando se manda el voltaje con la parlantería prendida. Vamos a dejarlo en nominal, que sería la mitad. Ok. Y la consola está apagada. Cuando yo prendo la consola, Sí, gracias. esos picos de voltaje pueden coger la parlantería. Ya estamos trabajando con un equipo que es muy liviano, pero manejar 80.000 vatios de potencia y hacer esto es mucho voltaje. Entonces, por lo general, siempre se prende la consola, se prende todo lo que va antes de parlantería y después la parlantería. Es lo último que se puede prender. Entonces, apaguemos las apagadas. Prendemos consola, esperamos un ratico y prendemos parlante. Se saca. Listo. Eso es todavía, el sistema está prendido. Entonces vamos a hacer la pruebita del micrófono y vamos a explicarle por canal cómo va a funcionar. Nos está entrando la señal y mucha gente, el error es ya. De una. ¿Suena? No. No suena. Porque nosotros tenemos que entender el flujo de señal con el que trabaja la consola. Los parlantes, si yo entro acá y subo acá y sonaran los parlantes, quiere decir que el sistema pasaría derecho. Pero es un mixer, él me está recibiendo las señales y convergen a una, a dos, que serían en el estéreo. Sí. Acá yo tengo dos faders que dicen LR. ¿Sí? Esta es el volumen de esta salida. Yo puedo tener acá, pero si no subo estos, no me va a funcionar el sistema. Ahora, mucha gente dice, no, acá ya tengo volumen. ¿Suena? 1, 2, no. Suena. Sí, 1, sí, muy suave. Pero está sonando muy suave. Sí. Porque la gente tiene que primero cuadrar la tapa de ganancia y después sí dar volumen. Ok, 1, 2. Probando sonido. Todavía está un 1, poquito más bajito, se puede subir un poquito más. 1, 2, 3, sí, probando sonido. Ok. Entonces ese es el flujo de trabajo de la consola. Llega la señal, pasa por los procesos, pero no se va de una vez a las cabinas. Tiene que pasar por los faders del volumen de las cabinas. La señal llega acá y tiene que pasar por acá. Es como un circuito de agua, no sé si me hago explicar, como como una tubería. Sí, digamos como la de la casa. Exacto, yo quiero que el agua entre acá, y esta es mi llave. Yo abro mi llave y acá, listo, acá ya está pasando acá, pero acá yo tengo otras dos llaves. Tengo que subir estas dos llaves para que el agua siga. Y nos va a pasar lo mismo con todos. Entonces estos son llaves. Llaves. Y acá va a tener las señales llegando siempre a este mismo tubo. Muchos tubos de agua llegándome al tubo principal, que es el tubo que sale. Ok. Es como la analogía. Ese es el funcionamiento básico de la consola, los conectores con los que se pueden enfrentar. La idea es que los actores, todas las personas que están involucradas en
en un proyecto de teatro, pues no tengan el conocimiento profesional, pero pues sí que puedan tener como una idea vaga de cómo pueden solucionar un problema de necesito hablar en micrófono, necesito hablarle al público, cómo puedo hacer, necesito poner música, necesito poner una voz en off que se grabó. Entonces pues esa es la idea de esta clase, tratar de que los conocimientos que adquieran no sean de una forma profesional, pero pues sí que los conocen, como en la casa. Cuando nosotros compramos un equipo de sonido, llegamos a la casa y sabemos cómo conectarlo, los parlantes, inclusive ahí es un poco más parecido a eso. Ah, ok. O sea, eso es súper bueno para nosotros que hacemos parte de Saberes para la Escena, que estamos pues aprendiendo esa es todas la las idea. técnicas en cuanto a sonido. Lo que hay que aclarar es que, digamos, en el teatro, pues nosotros estamos viendo al actor, pero realmente hay actores tras bambalinas que también hacen parte del elenco, yo lo digo así, pues no son los que se ven, pero digamos que el técnico de audio y el técnico de luces tienen que tener su libreto al lado y su guión, porque él también hace parte de lo que se está haciendo en el teatro. Entonces, están allá los manes en su obra, está el acto, y no sonó la música, no sonó la voz en off que tocaba en ese momentico, es parte también es parte también de la función. Entonces hay que tratar también un poquito de entender cómo funciona la parte técnica en los espectáculos en vivo, en la televisión, en el cine, para que todos puedan tener un poquito como de autoridad en el momento de, bueno, necesitamos esto, necesitamos lo otro, y que puedan entender un poquito cómo funciona. Sí, señor. Obviamente la parte técnica, hay gente que se dedica únicamente a la parte técnica porque no saben actuar, pero pues sí es bueno que la gente tenga esos conocimientos. Ok. Ya aquí ya me enseñó que los sonidos y el volumen, ¿cierto? ¿Sí? Aquí para darle ganancia al micrófono, Al como tal. micrófono, a la señal. He visto que en algunas ocasiones, algunos artistas, inclusive tuyos, hacemos esto. ¿Es lógico, es bien hacer golpear el micrófono o hacemos una Eso lo hacen es por pena, realmente. Hay ok. gente que no le gusta hablar Pero por no micrófono. no se debería hacer. No, desde que sea suavecito, yo lo hago. Ah, ok. Acá no va a pasar nada. La vaina es cuando le pegan duro, pues claro, sí va y si está así amplificado, acá ya se está escuchando duro. ¿Por qué lo hacen? Porque no les gusta hablar en público. Hola. Hay gente que es tímida y llega y dice, sí, está bueno. Lo ideal es que lo cojan y prueben. No sé qué más dudas puedan A ver, surgir. así, no sé, ¿me puedes explicar un poco más acerca de estos botoncitos que encontramos acá? Bueno, lo que les decía entonces, acá, si entendemos un solo canal, entendemos toda la mesa. Aparte de la mesa de control, que es la parte que nos da efectos. Todas las mesas tienen una etapa de ganancia, todas, y por lo general siempre están arriba. Ok. La etapa de ganancia, por más volumen que yo dé, acá yo ya me quedé corto, ya no puedo subir más y no estoy escuchando duro. La etapa de ganancia es lo primero que se cuadra. Por lo general, bueno, en esta mesa no. Hay mesas en donde yo tengo medidores para saber qué nivel de señal está sano. Porque hay gente que le sube, no, que no se escuche, le sube y no es sano. Entonces hay mesas que me muestran a mí un medidor que dice, la ganancia ya está bien, ahora sí puede dar volumen. En esta no la tenemos, pero pues por lo general en todas las mesas lo hay. Tenemos la etapa de ecualización. ¿Qué pasa? En el audio, el oído humano escucha de 20 a 20.000 kHz, ¿sí? Pero entonces hay momentos en los que hay frecuencias que suenan más duro que otras y pueden llegar a hacer que el sonido que está saliendo por el micrófono no sea tan natural. Lastimosamente, el micrófono es un elemento que se hizo para transmitir la voz, pero nunca va a ser el sonido igual al que yo estoy generando de mi propia boca. Okay. Pero se trata con la ecualización de lograr llegar a un sonido claro. ¿Qué tenemos? En este momento
yo estoy escuchando mi voz muy gruesa. Pues, yo soy locutor tal. Si yo quito esta frecuencia de acá, ya mi voz se escucha flaca, ya no se escucha gruesa y ya no está retumbando acá el sonido, no está retumbando la sala. Pero entonces, yo quiero, mi voz acá se está escuchando un poco opaca. Tengo brillos y ya se escucha un poco más cristalina, como más brillantica. ¿Esto de qué nos sirve? Pues si hay una persona que tiene una voz muy gruesa que hace que retumbe, pues hago una reducción en las frecuencias bajas para que no me retumbe la voz gruesa de esa persona. Pero tenemos una mujer, entonces a la mujer sí le hace falta un poquito de cuerpo porque ya la voz se escucha chillona, se escucha muy aguda. A ella sí lo podemos estar levantando un poquito de graves. Esa es la funcionalidad de la actualización, tratar de hacer que la voz que está siendo transmitida por el parlante suene un poquito más a como suena directamente natural de la boca de él. Porque acá, digamos, si yo le hablo acá, mi voz no es gruesa, pero si hablo en el micrófono es una voz muy gruesa, como esa es la función de este ecualizador. Ahora, la etapa de los efectos. Acá yo tengo el envío. ¿Qué es lo que hace acá la señal? Acá la señal entra como el tubo de agua. La señal entra hasta acá, pero de acá se hace un desvío hasta acá. Y vuelve y retorna acá. ¿Para qué? Acá yo tengo efectos. El reverb, acá les vamos a poner el reverb hall, que es un reverb como de iglesia. Digo, Tomás, sí que no sea Tomás. Y le voy a dar volumen a ese reverb. Yo acá no le estoy enviando señal a esta señal. Me toca E. Ahí está el efecto. Está pero está muy suave. BGA, RCA, cable puesto, como esto viene de aquí. Ay, ¿cómo es que es, profe? No depende del tamaño, sino también como de la distribución en fases que tenga la planta. Yo puedo tener 10.000 vatios en una fase, 10.000 en otra fase y... ¿Qué son las fases, profesor? La fase es la división de carga desde la planta eléctrica. ¿Cómo les explico eso? En este caso podría ir, digamos, que una hacia la cocina, que utilice el microondas, la licuadora, exacto. Una línea. ¿Los tacos? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo puedo conectar toda a una sola fase, pero entonces allá tengo que cambiar otros factores, que es el calibre del cable. Si yo tengo un calibre de cable grueso, el amperaje, que es la corriente que pasa por ahí, va a soportar todo. Pero si tengo un cable que es muy delgadito, le conecto microondas, es como el tubo. Yo tengo un tubo así, grande, y necesito conectar varias tuberías para el baño, para tal. El tubo grande sí me va a poder distribuir a los pequeños, pero si yo hago a la inversa, yo llego con un tubito así y necesito repartir para el baño, pues la fuerza del agua no va a ser la misma. Entonces pasa algo con las plantas igual, cambia el calibre del cable, es trifásica, o sea, yo puedo conectar como tres corrientes independientes. Las casas vienen monofásicas muchas veces. Si uno no la pide trifásica, las trifásicas las piden las empresas, porque hay equipos que trabajan con corriente trifásica.
Entonces, para un evento en vivo con 80.000, la planta tiene que soportar por lo menos 10.000 vatios o generar, aguantar 10.000 vatios de potencia, que es lo que va a consumir el sistema. Una pregunta, Podemos profesor. O sea, en la máquina, digamos, en la máquina que va a aguantar el poder. El kVA, Donde se- entonces ahí es donde viene. Entonces tengo una planta de 20 kVA, son 20 O sea, kilovatios. pero entonces de pronto, digamos, esta dice, es un ejemplo. Si tiene donde yo le vea que cuánto me aguanta, porque puede decir No. 5.000 como en el, No. en el 2.000 en el equipo de sonido, y No, cuando no. lo voy a meter no me va a aguantar. Una cosa es lo que consume y otra cosa es, sí, o sea, esto tiene un consumo, eso lo dice en la caja. No sé si esto lo tengo acá. Ya le paso la caja, profesor. No lo vi. Lo que soporta. No, este es el voltaje que soporta. Esa es la misma conexión que tienen las casas, normalmente la hasta monopatía. sí, Voltaje. Eso 120. es lo que Dice también los hertz, 50-60 hertz. Ni siquiera 120, Listo. sino 100, trabaja 100, ¿cierto? Ni siquiera Pues en realidad son 110. 120, la corriente llega a 120. Este equipo es americano, ¿cierto? Porque este es Prodigy, esto es americano. Es decir, que en América se manejan 110 voltios. Sí. Entonces es como lo más lógico. Cualquier aparato electrónico eléctrico tiene un consumo en vatios, todos. El bombillo, ese bombillo que es LED debe estar consumiendo 30 vatios, pero todo equipo eléctrico consume. Yo tengo Y una eso es- pregunta. Es que yo sé que las tomas corriente naranjas y las blancas tienen como una cantidad diferente de corriente, o bueno, de potencia que sacan. En Colombia ¿De no se potencia? usa- ¿Casi no se usa? No, en Colombia lo único que hacen esas tomas Acá creo blancas. que hay dos, una naranja y una... Sí. Se supone que debería haber una diferencia, pero no sé cuál es. No, la diferencia entre la blanca y la naranja es que la naranja está regulada. Ah, ok. En otros países es que le ponen que la naranja es de 220, entonces hay que tener cuidado de que no va a conectar usted algo de 110. Tan. ¿Cómo así, maestro, regulada? Regulada es que pasa como con el computador. Si usted conecta el computador directamente a la toma, Como un ahí estabilizador. la corriente que nos ofrecen acá las electrificadoras son muy inestables, entonces pueden tener picos altos y picos bajos. Cuando está regulada es como que pasara por el estabilizador, el famoso estabilizador. Entonces hace que la corriente sea muy estable. Vale. Pero no en todos pasa eso porque yo sí he visto tomas que dicen 220 voltios. Es que esto está mal hecho. Acá en Colombia los eléctricos hacen las naranjas Para guiar. para decir que es regulada. Pero en una empresa grande hay que tener cuidado porque hay que saber si es de 220 o es regular. Sí, porque- Bueno, entonces al momento, digamos, uno va a comprar esto y este es lo mismo. Siempre. O sea, uno naranja con uno blanco, da igual. O sea, para uno mismo montar La toma, sí. la multitoma, o sea, una toma para uno personal, la saco de la corriente, una extensión y la pongo ahí. Da igual colocar esta que una naranja, digamos así. Lo que pasa es que la diferencia entre la naranja y la roja es que la naranja me da un poquito más de seguridad de que el equipo no va a sufrir por una carga o un desequilibrio de voltaje. Pero entonces hago una pregunta. ¿Eso quiere decir que la caja naranja, esta cajita, sí trae algo especial que me mantiene regulada la corriente? Yo Si pensé que acá era la un cableado que instalación venía está hecha especial. pues estándar, se supone que la naranja es regular. Ah, ok, eso es bacán. Yo Pero trabajé ese es un en- circuito aparte del circuito de Lola. O sea, este es un Es un cableado equipo aparte. que tiene, o sea, la fase de la Ya. corriente eléctrica que nos llega a la casa llega del transformador Directo. a la casa. Pero el transformador no está exento de que falle, puede tener picos, bajadas, desequilibrios. El estabilizador que se le pone antes de que entre a la casa es lo que la hace regular, o sea, la regula. Es un protector. Yo Ya. tengo otra pregunta, profesor. A veces cuando uno está en eventos se escucha un ruido. Entonces uno pone el sonido y entonces puede hablar y... ¿Por qué pasa eso, profesor? Bueno, el sonido de feedback Sí, es normal. es normal, eso es una retroalimentación del mismo sonido que está saliendo de la cabina y vuelve y entra al micrófono. Eso es un bucle. Cuando se escucha ruido, que sí puede ser más eléctrico, es porque, bueno, en los sonidos profesionales, si suena es porque no saben mucho de sonido. Por lo general, ¿ah? Sí, Por eso le por lo pasa a general, uno. la planta trae 3 cables que son trae 5 cables que son las fases, el neutro de cada fase. que puede Fases, ser es decir, tipo- 3 fases. Fase Sí. 1, 2 y 3. Para la que son las trifásica. vivas. 3 Son vivas. las vivas, que es la que lleva la corriente positivo. El neutro,
que puede ser utilizada con las 3 fases en simultánea, y otro que se llama polo a tierra. Ese polo a tierra es una varilla de cobre que es por lo menos así de alta, como así de gruesa, y esa varilla de cobre se entierra en la tierra, por eso se llama polo a tierra, se entierra hasta que la punta quede por ahí 10 centímetros por fuera y se le pega un cable de cobre que es el polo a tierra. En estos cables lo tienen. En las casas eso es muy desjuiciado. La gente que manda a arreglar sus redes eléctricas nunca piensa en esta vaina. Y digamos que no es importante, pues porque un televisor no va a mostrar un poquito más la señal, no. Yo trabajo con sonido, yo tengo un estudio de grabación y a mí sí me afecta como un berraco, porque este polo a tierra se encarga de hacer descarga electrostática del equipo. O sea, acá se genera energía electrostática dentro del equipo porque ahí se está moviendo corriente. Y si yo no descargo esa energía electrostática, pues se va por el mismo cable y ese es el ruido que yo escucho. O sea, como los equipos de antes que uno se iba a acercar y le pasaba... Exactamente. Es más, en los eventos en vivo hay cantantes que se acercan al micrófono y pues, les pasa el corrientazo. ¿Por qué? Porque no está descargado el sistema. Eso ha pasado. No está Entonces descargado. cuando no está bien aterrizado puede generar ruidos. Exacto. O sea, es importante tener el polo a tierra. Hay personas, por ejemplo, ahorita que está haciendo un acercamiento acá, si ustedes me acompañan, le quitan este pedacito a la clavija, ¿se han visto? Ay, lo que pasa es que no tengo el transformador, entonces quíteselo, eso no pasa nada. ¿Pasa algo o no pasa nada? Pues si nosotros trabajamos con sonido, baila. Pero pues si usted va a conectar una licuadora, bueno, las licuadoras no tienen por la tierra, un televisor, El compu. el computador, pues eso no le va a hacer mella. Pero el computador se está cargando electrostáticamente y usted cuando lo toca se descarga en usted y son cosas así. Entonces, cuando trabajamos con sonido, lamentablemente esto sí se escucha. En un computador uno no lo escucha, pero digamos que yo llego a la forma de poderlo conectar en el sin quitar esto. El adaptador de Sí, como un adaptador, pero que no tenga Sí. digamos que tenga una digamos Una T. y no tiene tiene los 2 huequitos acá, lo alcanzo a meter acá y que hace por fuera hace algo que igual, o sea, pues no está descargando, no está haciendo nada. No está aterrizando la energía electrostática del equipo. okay, porque no tiene dónde. Pero ahora lo otro. ¿Ustedes han mandado a arreglar alguna vez un celular en la marca por garantía o algo? Los manes tienen una manilla de cobre y los escritorios están aterrizados porque uno está cargado electrostáticamente cuando uno, me pasó corriente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos usando zapatos de caucho, nosotros nunca estamos descargando y lo toqué y me descargó. Cuando ellos están trabajando con celulares, ese rayito que se genera ahí puede dañar el celular, algún componente. Ellos tienen la manilla y se descargan. Esa es la misma función de los cables con polo a tierra. Y si hay forma de que, digamos, en la casa, en el local o lo que sea, tiene la toma y no tiene este polo a tierra, pero entonces yo conecto mi multitoma o alguna de estas sin esto, y aquí al conectar yo mis cosas ya quedan protegidas. No. La casa tiene que tener una varilla enterrada, una varilla de por lo menos 1,80 metros enterrada. En la casa, ¿cómo está funcionando? En la conexión de la toma, si su merced está para la conexión de la toma, está el cable de positivo, el de negativo y tiene que estar el de cobre, que ese es el polo a tierra que va directamente Sí, hacia... pero pues bueno, en el caso de la casa donde nosotros estamos, ese no tiene polo a tierra. O sea, tiene las tomas y tiene todo para conectar. ¿Qué pasa? Pero ese polo a tierra se lo sacaron. Nosotros vivimos en Colombia y acá el maestro que nos hace la casa hace plomería, hace electricidad, hace todo. El man es maestro, por eso les dicen maestro. El man no sabe electricidad, el man sabe que mete la fase del neutro y ya le va a aprender lo que quiera. Pero el man no es juicioso de que la red eléctrica tiene que ser positivo, neutro, fase, neutro y el polo a tierra. Los manes no se van a gastar esa varilla. Por cada línea, ¿sí? Esa varilla vale como 800. No, Si yo tengo 3 vivas, ¿me sirve un solo neutro y un solo polo a tierra? ¿Tengo que tener 3 neutros y 3 polo a tierras? No, el mismo neutro. El mismo neutro. Las casas normalmente son monofásicas, ¿cierto? Es decir, que para poder conectar de una casa sonido y luces de una misma casa, ¿se recomienda o mejor no? Es que usted hacer un evento en una casa es una discoteca. Entonces digamos que el detalle no se va a sentir tanto.
Es que nosotros en sonido en vivo sí tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos manejando 80.000 vatios de potencia. Vale. O sea, esa potencia nos va a hacer escuchar el ruidito que no tiene por la tierra, lo escuchamos. Y si conectamos un equipo en la casa, pues la potencia es bajita, no lo vamos a sentir nunca. Y si mi casa tiene trifásica, ¿puedo conectar estos equipos a la trifásica? Inclusive en una monofásica, porque el consumo de una casa... Es que en la casa de mi papá usaba muchas herramientas y él es una trifásica. Cuando él usa la pulidora, pues él la conecta a la trifásica. ¿Sí? Cuando usa una sierra Sí. o el compresor, él la usa a la trifásica. Pero entonces, pues yo podría conectar esto a la trifásica. Una pregunta, trifásica se refiere a que el cable tiene como 3 cobrecitos, por así decirlo. Trifásica es que vienen 3 líneas alimentadas de corriente. Esas 3 líneas están independientes y cuando están independientes pues no hay conflicto entre una y la otra. Digamos que si lo vemos a nivel físico, ¿cómo es el cable o cómo...? No, son 3 cables. Son 3 cables de no, cobre. Mentira, son 4. Son 4. Con el polo O sea, El a neutro. tierra. si tenemos No, un con el cable neutro. trifásico, digamos que tiene Polo a como tierra es diferente tres del cables neutro. independientes dentro del mismo cable. Su merced si hable el taco, la caja de esta, su merced ve que llega un cable grueso Sí, y ese exacto. sale uno amarillo, uno rojo, uno azul y uno verde. Y el mono solo es uno. Solo es uno y el neutro. a un taco. Exacto. Al Es taco lo que principal. pasa en las casas antiguas cuando uno prende la ducha y cuando se les quema la ducha porque alguien prendió la licuadora al mismo tiempo o la pulidora. Pero eso ya es No, interno. porque ya no Es tiene porque taco aparte. es porque hay un- Sí. no, es porque o sea, Porque la esa- corriente no tiene polo, no tiene el... no. No tiene independencia la ducha de, pues, bueno, Exactamente. eso es lo que yo sé. Ese cable que llega del poste es muy grueso. O sea, el amperaje que va a recibir, lo que les digo, si yo tengo un tubo grande y quiero repartir a varios pies, pues el tubo me va a dar para repartir a las estas. ¿Qué pasa? La gente llega y conecta un taco donde está conectada la línea de los electrodomésticos y ahí mismo conecta la ducha. Toca una No, independiente. Entonces demasiado independiente. cable. El mismo cable que viene de la calle me va a aguantar. Lo que pasa es que tengo que separarlo en las cuchillas de los tacos, separar solamente el de la ducha. Otra pregunta, maestro, y ya pues para pasar al siguiente tema. Para finalizar el tema de corriente, a veces hay personas que utilizan una línea monofásica y le ponen 3 tacos para sacar 3 líneas eléctricas distintas. ¿Eso se puede Sano, hacer? eso es lo que se debería hacer. Porque es que yo estoy llegando del tubo grande, que es la monofásica, y estoy dividiendo en 3. Pero si yo llego con el tubo grande y tengo solo un cable, Pues un todo. tubo, pues la presión va a entrar más por ahí y el tubo se va a estallar, el tubo no va a estar sano y va a estar estresado. Pasa lo mismo con los cables. Entonces podría ser un taco para el solo sonido. Exacto. Y si ya tengo otros recursos como por ejemplo luces o otras cosas, máquinas, otras cosas que mejor sean aparte, Exacto. para que no genere ruido en el sonido. Exacto. Listo. Ahí ¿Sí? sí se necesitaría la otra fase. Pero pues es que uno no va a hacer eventos en una casa comercial. Ok. Entonces, ¿qué pasa con las plantas? Las plantas llevan las 3 fases, llevan el neutro y llevan el polo a tierra, que es un cable con la varilla enterrada. Por eso en las casas no se mete esa vaina, porque pues el maestro le dice a uno, ¿cuánto vale la varilla de cobre? Pero digamos que hay un salón comunal y uno va al salón comunal y uno va a un evento y va conectando todo y resulta que no tiene. Eso es un chabonal de maestro y hay Sí. nada que hacer. Sí, ya. y En Eso mi es casa- echarse la bendición, ¿no? Lo que nos pasó en el festival de teatro. Uy, sí, qué mamera. Eso nos pasó en el festival de teatro porque no teníamos certeza de que la casa estuviera aterrizada, entonces pues no nos generaba la suficiente potencia. Nos pasó que entonces conseguimos otra casa, intentamos conectar otra línea de otra casa, pero entonces el muchacho que estaba haciendo la parte de las luces dijo que no lo fuéramos a hacer porque podíamos quemar todos los equipos por haber conectado una línea en una casa Pero que están y otra conectados. línea en otra casa, sonido y luces. Ahí ya es más de potencia. Ah, más por la Sobrecarga. potencia. la diferencia. Sobrecargar por la tierra lo único que hace es descargar electrostática de los equipos. Es que cuando Les- la- les la hago un casa ejemplo. es una sola Nada que ver con fuente. un corto. porque Les Limpiar hago- la les hago- corriente. yo vivo en la casa de mi suegra y yo tengo un espacio destinado para mi estudio y para mi trabajo. A mí me tocó llegar y romper un tubo, mandarlo hasta afuera o hacer un hueco en la tierra, conseguir la varilla. Y solo lo que tiene por la tierra es mi cuadro. Yo no me iba a ponerle por la tierra a toda la casa, dale huevo. Pero Bueno, sí, no. entonces ese sería entonces el tema de corrientes. ¿Alguna otra pregunta en relación con el tema de corriente para sonido PA?
Entonces nos queda claro que si tenemos un consumo muy alto, lo mejor es una planta eléctrica. ¿Listo? Que nos dé la potencia. Que nos dé la potencia. Si Y yo si voy a- estamos... si yo voy a consumir 80.000 vatios, la planta tiene que ser de 100.000 vatios. Y si yo voy a hacer un evento pequeño, entonces me puedo pegar de una casa, de una línea monofásica. No va a haber problema. Pero por ejemplo, si no tenemos certeza de que hay polo a tierra, podemos como llevar un estabilizador, o sea, conectar Ya, como el nuestra propia estabilizador varilla. primero antes de la Sí, el extensión. estabilizador tiene que tener por la tierra. Ok. El estabilizador, El estabilizador también tiene la regular. patica, ¿sí se ha dado cuenta? Sí, claro. Pregunta, ¿uno podría ponerle un alambre de cobre a eso y enterrarlo para aterrizarlo? Lo que pasa es que la varilla tiene que estar bien profunda. Y tiene que ser de la medida que usted dice. Ese es de unos 50, Sí, unos eso es 70 de y esos algo son para que Juego pueda- cada rato donde vaya para poder. Cuando yo trabajaba en eso, a mí era que me tocaba aclarar esa mierda. Y tocaba desde hasta que... Listo, Se muchachos. puede hacer. Digamos, si uno va a un parque y tiene, bueno, para eso ya está la planta, ¿sí? Y no habría necesidad de... No, cuando está la planta hay que plantar. La A mí me planta debe tocaba... tener. Sí, tiene que ir eso a la Campo tierra. abierto, o sea, Por eso es ah, polo a tierra. plantas de una vez. Está la planta a un lado y la varilla. Ah, ok. Ok, listo. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos y amigas, entonces ahí continuamos con el proceso del laboratorio en sonido PA. Este laboratorio lo desarrollamos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en un auditorio maravilloso que está disponible también para ustedes. Si ustedes necesitan hacer alguna actividad, alguna acción ahí en ese auditorio, contáctenme. Recuerden que el número mío, el número que se está manejando para la coordinación de este proyecto es el 313-388-2469. Ahí usted me puede escribir: profe, no entiendo la plataforma, no pude hacer la clase, no me puede registrar, o profe, voy súper bien, me ha gustado, no sé qué posibilidad hay de un nuevo laboratorio, de un nuevo escenario, todo ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces recordemos eso. Muchísimas gracias, profe John. Entonces vamos a continuar un poquito con este proceso que estás desarrollando. Alambrando amplificadores con 2 micrófonos, ya depende de lo que uno quiera hacer. Pero digamos, esto para teatro funciona. Excelente. Este está para una sala pequeña. O sea, para una sala pequeña que uno tenga cómo manejar el sonido desde acá, funciona. Pero Para para eventos uso- más grandes, No, para eventos más grandes baila. ya... Pero esto para una sala de teatro pequeña sí funciona. Sí, no, total. Además que digamos que en el teatro casi no se alambra, no se microfonean los actores. No. Entonces digamos que puede ser como para lanzar secuencias o voces en off que se han grabado para la obra, o música que se tenga para la obra. Funciona. Que ahorita digan los míos que son los... Por lo menos en televisión nosotros usamos el multitrack, que es una consola que trae una memoria de grabación. Y la multitrack más grande es de 8 canales. Porque cuando nosotros estamos viendo televisión o cine, pues en una escena no hablan 20 personas. Hablan 2, 3, 4, 5. Yo estuve en un proyecto con Caracol y la escena que más micrófonos comió fue 7. Entonces digamos que depende del uso. Yo no voy a comprar una consola de 64 canales para grabar cine o televisión. Pues sí. Entonces sí depende del uso que le vayamos a dar. Y me sale una pregunta, sí. Esto es en cuanto a esto, defíname pasivas activas, ¿cómo es la movida? La pasiva es la que no trae el sistema de potencia incluido. ¿Qué pasa con estas cabinas? Usted le conecta la corriente directamente a la cabina. Quiere decir que usted ya está alimentando un sistema de potencia dentro de la cabina. Cuando son pasivas, quiere decir que usted el sistema de potencia es por fuera de la cabina, esa parte. Es un aparato grande, pesado, eso pesa como, ¿verdad? Que eso ya casi no se está usando. Pero es un sistema donde llegan las señales, entonces yo salgo de acá y no entro a la cabina. Entra otra. Entro a una potencia y de esa potencia salen los cables para la cabina. Esos son los sistemas pasivos. ¿Era o es? Es. ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué pena, yo dije, Eso, cuando usted le dice no es que mi cabina es activa, usted con corriente. No, que es pasiva. Y le llevan la cabina y usted con el cable, yo, pero ¿a dónde le conecto la señal?
No, pero es que es pasiva, tiene que tener una etapa de potencia. Ya te había escrito, ya estoy. Ah, ok. Sí. Eso es lo Vale. que quiere decir. Pasivo ya no se está usando nada. Yo trabajé activo. muchos años. ¿Ah? Ahora todo es activo. Sí, es mucho más caro, pero pues la tecnología ha avanzado. Yo trabajé hace 17 años con sonido en vivo y eran, o sea, cuando se manejaban 30.000 vatios, 40.000 vatios de potencia, eran potencias que eran de 4.000 y 6.000 vatios. Entonces tocaba, para cumplir 30.000 vatios, tocaba llevar potencias de esas que eran bien pesadas en un rack, tocaba llevar 8 para cumplir. Y entonces era un rack que pesaba como la madre, o sea, pesaba lo que usted no se imaginaba. Tocaba subirla entre 4 del camión. Sí, señor. Y eran unas potencias, llegaban las señales ahí, de ahí salían los cables a la parlantería, que era la Narray, que estaba colgado. Ahora no, ahora cada sistema de la Narray tiene su sistema preamplificado, solo entra la señal y corriente. La parlantería por lo general tiene un potenciómetro de volumen. Las empresas ponen ese potenciómetro para que cuando esté full, inclusive esté protegido un poquito el sistema. O sea, ellos dejan un poquito de gabel, porque sabe que la gente quiere el volumen. Ajá. Y si usted lo sube todo, pues, Se quema. se quema. Las empresas ahorita tratan de proteger un poquito el sistema y a pesar de que usted lo sube todo, los protege. Pero hay empresas que no. Entonces lo ideal es manejar la parlantería a un 75% de capacidad. Entonces ahí está la mitad. Sí, ahí lo pusimos a la mitad. Ahí la pusimos en la mitad. Pero lo ideal es que se maneje así. Ah, que es que no escuchan atrás. ¿Qué pasa? Ya no es el problema, ya no es problema de la parlantería, es el problema de la cantidad de potencia que nosotros estamos manejando. Sí. Tratar de ser metódico con los pasos y llevar el orden. 1. Exacto. Ya pasaríamos acá. Sí. Como tenemos esto, es algo directo, ¿no? No, ese es el efecto. Ah, ok. Ya estamos acá. ¿Y de acá dónde queremos salir? Acá, entonces vamos acá. Exactamente. 1, 2. Ah, sí, ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Excelente. Por lo general todas las consolas es el mismo funcionamiento. Hay unas que tienen una cosa más que otra, digamos hay consolas donde toca asignarle a este canal a dónde quiere que se vaya, entonces hay unos que tienen unos subgrupos y tal, pero entonces al canal dice quiero que vaya al subgrupo 1, que son otras llaves, como otras llaves antes de la principal, pero pues digamos que esta consola no me deja mostrarles ese proceso, entonces hay que asignar el canal, que se vaya a tal, entonces subgrupo 1, subgrupo 2, subgrupo 3, subgrupo 4, L y R, entonces uno oprime L y R y ahí ya sí se va para L y R. Esta no la tiene, digamos que esta es mucho más fácil. Y digamos Pero todas funcionan igual. para controladores de DJ. Eso es un mezclador diferente, porque es como una mezcladora pero de 2 canales. ¿Qué pasa? Que él tiene el potenciómetro está volteado. Entonces él hace que suene acá, la señal que está entrando acá o que suene acá. Es una mixer de 2 canales, no tiene más. Pero la podemos conectar a esto. ¿A esto? Sí, claro. Por el Ese RCA. mixer por RCA o depende de la mezcladora o de las tornamesas que tenga él, se pueden conectar acá. Okay. Sí. Sí, pero digamos que él ya controla, él hace su mezcla y yo solamente lo estoy amplificando. Ahí la utilizaremos esta, digamos esta, la utilizamos amplificando el sonido del Exacto, mixer, del PA. Él llega con su mixer, lo conectamos a 2 canales y sale allá el PA. ok. La conexión, ¿cómo se puede hacer? Pues las mezcladoras traen salidas así, que no las recomiendo mucho porque es que esto es desbalanceado, o sea, electrónicamente esto cambia a esto. Sí, el sonido cambia, de MP3 Sí. cambia muchísimo. O sea, digamos que acá tengo solamente 2 cables, acá tengo 3. Es como la corriente, digamos que tenemos la base de la tierra y tenemos un polo a tierra.
que nos ayuda a reducir ruido. Pasa un poco con esto nos trae más ruido. Entonces, ¿yo qué hago? Salgo de la consola de él, si tiene salida de XLR, que ahora muchas de las tornamesas de esos manes traen esta salida. Ya, chao. Ah, ok. Si no la tiene y tiene esta, pues salgo de acá y entro acá, o puedo salir de acá, conseguir un convertidor de RCA a TS. Sí, lo que nos explicó al principio. Lo que nos explicó al principio. Muy bien, y eso fue todo por el día de hoy. Esta fue la sesión de laboratorio de sonido PA, que es un laboratorio pensado en la especialidad de amplificar un sonido en un evento público, en un escenario abierto, en una plazoleta, en un barrio, en una terraza, en una pastelería, no sé, donde ustedes quieran, pero en sonido PA. Es decir, lo que ustedes van a coger y van a poner para poder amplificar el sonido para que su público los escuche. Muchísimas gracias, profesor John, y los voy a invitar entonces en este momento a que nos acompañen en el siguiente laboratorio que se va a desarrollar virtualmente también. Ya se realizó presencialmente el día miércoles, pero queda colgado también, entonces los voy a invitar a que ustedes se adelanten en este proceso. Recuerden que la asistencia de este laboratorio es obligatoria ahora que estamos en la virtualidad, entonces las voy a dejar anexa en los ejercicios, ¿listo? También anexo les vamos a dejar algunos recursos para que ustedes repasen. Les vamos a dejar la norma RETIE, les vamos a dejar el protocolo de cómo se conectan el sonido, y les vamos a dejar un formato para que hagan el diseño del rider de sonido de sus propuestas y de sus puestas en escena. Listo, muchísimas gracias. Recuerden que les habló el profesor Luis Rojas del proyecto Saberes para la Escena, alcanzando la sostenibilidad de nuestras instancias culturales. Muchísimas gracias y recuerden que estuvieron en Saberes para la Escena. Chao, chao.